¿Sabías que en la actualidad en México sufren 5 de cada 6 mujeres algún tipo de agresión hacia ellas y a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ? Estas personas siguen luchando contra la discriminación y la violencia hacia sus orientaciones sexuales. Es por esta razón que es muy importante analizar y comprender el impacto que tienen en la sociedad. Además, es importante saber que nuestra institución, la UNAM, tiene el compromiso de crear políticas institucionales que generen ambientes libres de violencia y discriminación, aplicando medidas de prevención, atención y sanción, como lo es el procedimiento en casos de violencia de género, que va a ser posible que se erradique la violencia en la máxima casa de estudios. El procedimiento de atención en casos de violencia de género estará compuesto por 3 etapas. Etapa número 1, primer contacto o orientación. Orientar a las personas sobre los actos que se consideran contrarios a las políticas institucionales de igualdad de género. Explicar a las personas sobre las posibles alternativas de solución al interior de la universidad. Referir a la persona, en caso de ser necesario, con las instancias dependientes de la OAG para recibir un apoyo psicológico. El primer contacto puede realizarse con una persona orientadora en caso de violencia de género o con cualquiera de las instancias dependientes de la OAG para atender casos de violencia de cualquier género. Escuchará a las personas que se solicite la información y se explicará los pasos a seguir conforme a los procedimientos establecidos por la universidad en este protocolo. Y si con la información brindada la persona desea proseguir con el procedimiento de la queja, se iniciará la segunda etapa. La UNAV mantendrá informada de manera directa y permanente a la persona que presentó su queja sobre el desarrollo y procedimiento formal o alternativo desde el inicio hasta su conclusión. Se deberá brindar información clara y precisa sobre las distintas opciones con las que cuenta para proceder. La instancia dependiente de la OAG que esté conociendo el caso de violencia de género recomendará a las autoridades universitarias competentes tomar en consideración las medidas urgentes de protección en caso de que pusieran en riesgo la integridad física o psíquica la queja y la persona presunta agresora y cualquier otra información relevante. La UNAM llevará el registro de los acuerdos alcanzados para cada uno de los casos y con autorización de los participantes se pondrá en contacto con ellos de manera periódica para verificar su cumplimiento. El seguimiento de las sanciones y acuerdos derivados de los procedimientos alternativos tendrá como fin minimizar el impacto de los hechos ocurridos, restaurar el ambiente sano y seguro y prevenir de otros actos de violencia o revictimización. En caso de que la persona afectada fuese sujeta a represalias por la presentación de la queja en contra de los actos de violencia de género, podrá contactar a la Oficina de Abogacía General a través de la UNAD para que en colaboración con él o la titular de la entidad académica o dependencia universitaria se tomen las medidas necesarias contra estos hechos. Para los procesos de los casos de violencia se sigue un protocolo en específico, el cual tiene el objetivo de brindar una exigencia, bienestar y un correcto funcionamiento de estas situaciones. Este protocolo se regula por 4 principios fundamentales. El primero es la debida diligencia. Esto hace referencia a la investigación profunda del caso y asegurar la sanción correspondiente a la o las personas que atentaron sobre la salud física o psicológica de la persona violentada. El segundo principio es la información adecuada. Menciona que mantendrán informada a la persona violentada en todo momento sobre el procedimiento que se siga, además de explicar claramente a todos los involucrados sobre la situación. El tercer principio es la confidencialidad. Las autoridades están estrictamente prohibidas a dar algún detalle sobre algún caso de violencia a personas externas, a excepción de las involucradas o a las personas que realmente necesiten conocerlas. El cuarto principio es la accesibilidad. Toda persona que pertenezca a la institución de la UNAM puede hacer uso de este protocolo en situaciones de cualquier tipo de violencia. Además, los procedimientos que se lleven a cabo deberán de ser asequibles para todas las personas y, de ser el caso, responder en igualdad de condiciones. Para concluir, hay que denunciar la violencia de género. Es un proceso muy sencillo que ayudará a obtener una comunidad mucho más justa y equitativa. No más violencia en la UNAM.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de estar en el quinto día de este coloquio. Espero que este último día sea igualmente disfrutable por todos ustedes. Y tenemos la primera ponencia del día que va a estar a cargo de la doctora María Dolores Ofelia Blancas Rueda. Ella nos va a presentar el tema violencia hacia la mujer. Ella es fundadora y presidenta de Casa Gaviota, Un Vuelo Sin Violencia AC. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, maestra en Educación para la Paz y cuenta con los diplomados por el CIDE en Mediación y Negociación ante Conflictos, Terapia Agresiva Reconstructiva por TRR en España. Está certificada como auditora participativa de género en espacios laborales por ONU Mujeres y OIT y es coach de vida, terapeuta en descodificación biológica original y ella es especialista en empoderamiento femenino, igualdad de género, inclusión laboral, promotora y defensora de los derechos humanos de la mujer. Además, ha sido conferencista y facilitadora de talleres en empresas como Coca-Cola FEMSA, LC Comunicaciones, en temas de educación para la paz, igualdad de género, empoderamiento femenino y otros temas de igual relevancia. Es coautora del Diplomado de Igualdad Laboral y No Discriminación. Es consultora y asesora en la implementación de políticas de igualdad e inclusión alineadas a la igualdad laboral y la no discriminación. Ha sido reconocida con premios como Bon Viva el Mañana, otorgado a mujeres que dejan huella en otras mujeres en 2006. Tiene doctorado honoris causa por la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el Claustro Doctoral Iberoamericano 2017 y el premio Atotontzin por su destacada labor en favor de la mujer y la sociedad. Además, ella es integrante del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2019, en donde fue presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales. Es autora del libro De la Obscuridad a la Luz y además es agente capacitadora externa por parte de Casa Gaviota ante la STIPS. Tenemos el agrado y el orgullo de tenerla aquí con nosotros para que nos presente el tema de esta mañana, violencia hacia la mujer. Doctora, es su tiempo. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues es un placer y un honor para mí estar en esta casa, que me permitan entrar a esta casa de estudios que es la UNAM. Yo soy también estudiante de la UNAM. Bueno, soy egresada de la UNAM y la verdad es que para mí regresar a mi casa de estudios es un honor y un privilegio que me brindan el día de hoy. Bueno, el tema que vamos a tratar es déjenme compartir pantalla, ahí sí soy un poquito, ¿me ayudas? Denme un minuto. Doctora, tiene su micrófono cerrado. Sí, es que en se me bloqueó mi computadora y en estoy apenas dando el... Perfecto. Un segundo, por favor. Quisiera tener estas habilidades tecnológicas que los jóvenes tienen, pero hoy sí las estoy adquiriendo. Ya estamos viendo su pantalla. Sí, muchas gracias. Bueno, les cuento un poquito qué es Casa Gaviota. Casa Gaviota es una asociación civil. Nuestro lema principal es las gaviotas nunca vuelan solas y cuando una se adelanta regresa por las demás. ¿Esto qué quiere decir? Que cada que vamos descubriendo todo lo que ha significado la violencia y el sistema sexo-género, tenemos que regresar, tenemos el compromiso y la responsabilidad de regresar a abrir más conciencias de lo que es la violencia y el daño que nos hace a hombres y mujeres.
Bueno, somos una asociación civil que trabaja integralmente para la erradicación de las violencias contra las mujeres en el ámbito familiar, laboral y social, en el marco siempre de educación para la paz. Hoy vamos a trabajar violencia contra mujeres y niñas. ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? Primero, yo creo que han tenido durante todo el coloquio pues mucho acercamiento sobre lo que significa la violencia. Yo quisiera destacar nada más 3 características muy importantes en la violencia. El uso intencional de la fuerza o el poder físico. Quiero decir, este intencional es muy importante, porque pareciera que a veces pensamos que no es, se trata de hacerlo de manera consciente e intencional, y sí es así. Es de hecho o como amenaza contra una misma otra persona o un grupo de comunidades, y que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno en el desarrollo o privaciones incluso de la libertad. Es bien importante saber que es intencional, busca hacer daño, causa o puede causar, pero sobre todo que tiene mucha intención de ejercer un poder de una persona sobre otra. Es abuso de poder. Y bueno, aquí vamos a ir delimitando un poco más hacia lo que es la violencia de género, que son estos actos dañinos dirigidos a una persona o una mujer en razón de género. Ya habíamos visto ahorita en el video que se habla de esta parte de todo lo que tenga que ver con el género. O sea, el género, hay una diferencia entre sexo y género. Sexo es la parte biológica del ser humano y género tiene que ver con todas las creencias, estereotipos, roles que nos van inculcando a lo largo de nuestra vida. Y bueno, en el género, pues tenemos hoy ya la comunidad LGBTI, también reconocida, también reconocemos que también se violan sus derechos, se ejerce mucha violencia, y todo esto tiene sus orígenes en la desigualdad de género, el abuso del poder y las normas dañinas. Se utiliza siempre por esas diferencias estructurales de poder, lo que hablábamos hace un momento, basadas en el género, y colocan a las mujeres en situaciones de riesgo frente a múltiples violencias. Y podemos ver violencias desde en casa, violencias en las áreas laborales, violencias para el libre tránsito, que yo siempre digo que uno de los derechos, entre muchos derechos que se viola a la mujer, es precisamente el derecho al libre tránsito, ya sea en los espacios sociales, en las escuelas, en el transporte. Vemos cómo se ha naturalizado, y hoy, gracias a todo este movimiento feminista, que se ha hecho visible este acoso y hostigamiento que se da en cualquier ámbito escolar, en los transportes públicos, cómo se va de manera intencional agrediendo los cuerpos de las mujeres. Y también de los hombres, pero es mucho más común que eso se dé en el caso de las mujeres. Bueno, la violencia contra mujeres y niñas es todo acto de violencia ya basada en el género, pero solamente por el simple hecho de que seas mujer. Y este daño o sufrimiento físico puede ser sexual, mental, económico, incluso la omisión de no hacer nada ante una situación de violencia puede también ser un acto de violencia. Omisión deliberada, o sea, me doy cuenta de las cosas, pero no hago nada. No hago nada para que intencionalmente y psicológicamente pueda ser dañada esa mujer. El objetivo del agresor es, como decía, es producir daño, es la intención de hacer daño y conseguir el control sobre la mujer basado en un poder. El poder puede ser económico, puede ser físico, puede ser emocional, puede ser mental. ¿Por qué? Porque desde la cultura de este sistema patriarcal, a los hombres los han educado para tener un poder hegemónico que ejerce en su favor y en contra de las mujeres. El objetivo es producir daño y de alguna manera es una estrategia para someter y controlar a una mujer. Entonces tiene 3 características muy importantes: intencional, causa o puede causar daño, y se hace desde un lugar de poder. Cualquiera
cualquier poder que sea. Y bueno, quiero hablar un poco de las cifras, situación actual de la mujer el día de hoy. El 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física, psicológica y sexual. 137 mujeres del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia. Y esto quiero poner así mucho énfasis, por un miembro de su familia, que puede ser su pareja, su hermano, es muy difícil que su padre, pero suele suceder. Las violaciones también son mucho en casa. La violencia de género afecta al 66.1% de las mujeres en México. Y eso es, incluso yo, desde mi punto de vista muy personal, creo que esos datos están muy por abajo de lo que verdaderamente es. Lo que pasa es que muchas veces no se puede medir, ya se me salió muchas veces no se puede medir porque definitivamente no, está tan naturalizada la violencia, que no podemos definir que sea violencia. Se me bloqueó la pantalla, parece ser que tiene que ser de su lado, no sé si se congeló, creo que se congeló. Inténtala nuevamente, doctora. Compártela nuevamente. Bueno, y fallas técnicas que a veces tenemos. 27 de cada 100 mujeres trabajadoras han tenido un acto de violencia. Y yo diría que más. Sí hay, en caso de acoso sexual, discriminación por género y por embarazo. Yo creo que les hablaba de las cifras que yo no tengo claras, pero estoy segura que son más. ¿Cuántas mujeres cuando van a acceder a un puesto de trabajo son precisamente cuestionadas sobre su postura, si se van a casar, si tienen pareja, si piensan tener hijos o incluso si están embarazadas? ¿Cuántas de estas mujeres nos ha tocado vivir situaciones de violencia y de discriminación, incluso para acceder a otros puestos, precisamente por ser mujeres, por tener estar en etapa reproductiva? Y además, sobre todo, la cultura de que los hombres pueden alcanzar puestos más importantes. Hay estadísticas en donde se habla que la mayor parte de las mujeres el día de hoy tenemos estudios incluso de posgrado, y sin embargo, los puestos de trabajo en puestos directivos, escasamente hay el 5% está destinado a las mujeres. Denme un segundo. Y bueno, sin hablar de los feminicidios. Lamentablemente son 11 mujeres o más también asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, tenemos de verdad una situación actual en México muy compleja, muy difícil. Hay mucho que hacer. Estas iniciativas de este coloquio me parecen extraordinarias porque finalmente lo que se busca es sensibilizar, visibilizar, crear conciencia de todo lo que está ocurriendo con las mujeres en esta sociedad mexicana y en el mundo, por supuesto, pero nos vamos a referir un poco más a la parte de México, todo lo que está pasando pese a los tratados y acuerdos internacionales que hay en favor de que se quite toda esta violencia, que se erradique la violencia que viven las mujeres. Pero vamos a ver qué sustenta y sostiene la violencia. Hablábamos de esta parte, hombres y mujeres somos iguales o diferentes, y aquí se habría una pregunta muy importante. ¿Lo somos? Dicen, es que no somos iguales. Biológicamente, por supuesto que no somos iguales. Pero como seres humanos, como personas, por supuesto que somos iguales y por supuesto que tenemos los mismos derechos por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de estar vivos. Entonces es importante que hagamos esta referencia porque lo que sostiene la violencia es precisamente este momento, desde antes de nacer ya hay toda una cultura patriarcal y estereotipos de género que nos llevan a tratarnos diferente. Y solamente esta parte de cuando naces hombre o naces mujer, desde antes de que nacieras, desde que ya saben qué eres, ya tienen estos
estereotipos marcados de qué nombre te van a poner, cómo te van a vestir, de qué forma o qué colores van a pintar tu cuarto. Todo eso ya está desde mucho antes, incluso que nacieras. Y yo diría desde mucho antes de que te concibieran, porque ya atrás te dicen, tengo personas que estamos atendiendo en Casa Gaviota que dicen, es que mi mamá me decía que ella no quería tener hijas porque sabía que las mujeres solo venían a sufrir. Y en esta parte creo que es importante darnos cuenta cómo desde antes de que nacemos ya estamos presuponiendo que las mujeres vienen a sufrir. Ya estamos teniendo ahí improntas que se van a transmitir a lo largo de nuestra vida. Y cuando nacemos hombres, pues ya sabemos hacia dónde vamos también, o sea, cuáles son los juguetes que se acercan a nosotros. Lo que les decía, el sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Eso es lo único que nos hace diferentes. El género son todas esas construcciones que se imponen a hombres y mujeres, incluso antes de nacer. Si nos vamos cada quien hasta a nuestra infancia, veamos a qué jugábamos. Dices, no, yo sé, a mí sí me dejan jugar con niños, sí, pero ¿qué veías en las caricaturas? ¿Qué mensaje te llegaban de los cuentos de princesas? ¿Qué mensajes te llegaban cuando ahora con estos juegos Game Boy y todos esos juegos que hay? ¿Qué es lo que te enseñan a jugar cuando eres niño? O sea, siempre están enfocados a juegos de violencia porque pareciera que eso es muy entretenido. O sea, ver que psicológicamente y mentalmente te dicen, alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Y te van condicionando precisamente a resolver todos los actos y conflictos, a todos los conflictos que tienes, donde haya un ganador y un perdedor. Y entonces ahí se instala la violencia. Desde que antes de que naciéramos se va instalando, porque siempre tiene que haber un ganador y un perdedor en los conflictos. Y bueno, obviamente el ganador es aparentemente es el más inteligente y el más fuerte, pero yo quisiera decirles que cuando en un conflicto se resuelve en donde uno gana y el otro pierde, los dos pierden. Los dos están perdiendo. Tenemos que construir una nueva forma de relacionarnos a partir de que todos y todas ganemos. ¿En qué momento me doy cuenta que eres hombre o que eres mujer? Y yo les preguntaría solamente que cierren sus ojos y reflexionen un momento. ¿Cuándo me di cuenta que era hombre o que era mujer? ¿Qué fue lo que determinó? ¿Verdaderamente fue mi parte biológica, mi sexualidad, mi vagina, mi pene? ¿Qué fue lo que determinó que yo me diera cuenta que era un hombre o era una mujer? Si fue precisamente la parte biológica o fue esta parte construcción social, en donde yo juego con los niños porque soy niño. Yo no puedo llorar porque soy niño. Yo no puedo tener miedo porque soy niño. Yo no puedo enojarme porque calladita y además las niñas bonitas no se enojan. O sea, ¿qué es lo que nos hace darnos cuenta de que somos hombres o somos mujeres? Solamente para que lo reflexionen desde dónde viene todo este sustento a la violencia que el día de hoy no hemos podido detener y que hacemos muchos hombres y mujeres para poder erradicarla. Entonces es importante que reflexionemos cada una y cada uno desde su interior. ¿Cuándo me di cuenta que era hombre y cuándo me di cuenta que era mujer? Para que veamos que no tiene mucho que ver con la biología, que tiene muchísimo que ver con esta parte de construcciones sociales y expectativas de lo que se espera de la mujer y de lo que se espera del hombre. Veamos las violencias y las microviolencias. La violencia a la mujer es todo acto abusivo e intencional que causa o puede causar uno o varios daños o sufrimientos físico, sexual o psicológico solo por el hecho de ser mujer. Y quiero ser muy reiterativa nuevamente en esto. Aquí están las características de la violencia: la intención, el abuso de poder y que cause o pueda causar daño o sufrimiento. Es importante que lo tengamos muy claro para cuando vayamos a tener un acto, de saber diferenciar lo que es la violencia de lo que es la agresión. Los seres humanos no somos violentos por naturaleza. La violencia se aprende. La violencia se aprende,
nos van enseñando a vivir en la violencia. La agresión es un acto natural del ser humano como un instinto de supervivencia. Y entonces hablamos de esta parte de las mujeres que probablemente reaccionan agresivas. La agresión, quiero comentarles que es una respuesta a la violencia. Y entonces analicemos también, reflexionemos sobre si en mi acción estoy buscando, tengo esa intención de hacerle daño a alguien, de someterla, de controlarla. Ese abuso lo estoy ejerciendo desde un lugar de poder y estoy buscando causarle daño, se lo cause o no. Es importante que ustedes se den cuenta. O si estoy respondiendo en un acto agresivo, ¿qué es lo que me mueve a ese acto agresivo? Finalmente, y muchas veces lo que hacemos es ese instinto de supervivencia, de detener ya la violencia. Y aquí entraríamos a una polémica cuando hablamos de qué está pasando con las manifestaciones, que bueno, esas tiene unas denotaciones políticas muy importantes que pueden venir de muchos lados, pero también es importante que las mujeres que van reaccionando con violencia en muchas manifestaciones, que pareciera que es violencia, es una forma de esa respuesta a la violencia que no está siendo detenida ni satisfecha. Por ejemplo, las mujeres que son madres, hermanas, hijas de feminicidio y que no se les ha resuelto, eso no es violencia. O sea, eso no es violencia porque no están buscando dañar, están buscando responder a esa necesidad que tienen de ser escuchadas, de ser vistas, de que sean satisfechas, de que tengan ese acceso a la justicia. El día de hoy, lamentablemente, este sistema patriarcal no se da mucho, o sea, no lo logramos. Hemos logrado muchas cosas. Tenemos en México la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que grandes mujeres, entre ellas Marcela Lagarde, que la verdad es un ícono en el feminismo porque ha luchado mucho por el bienestar de todas las mujeres. Es una ley que está muy completa, pero que desgraciadamente no es que no se implemente, sino no se lleva a cabo porque la cultura patriarcal está inmersa en todas las personas que ejercen las leyes. Entonces es importante que nos demos cuenta que necesitamos hacer más. Y que es importante que sepamos esta diferencia de violencia y de agresión de acuerdo a la educación para la paz. Pero hay otras violencias. Si la violencia en sí está naturalizada y hoy con toda la información que tenemos podemos observar la violencia que se vive en todos los ámbitos y ya la podemos muchas veces, muchas personas a través de estas iniciativas que se tienen en las universidades, en las asociaciones civiles, en todas las feministas, podemos mirarla y podemos ver que existe y se puede cuantificar también y además aún así está naturalizada. ¿Por qué? Por estos estereotipos y roles de género que fueron impuestos. Por esos cuentos de hadas del amor romántico, que todo lo soporta y eres la buena y la linda que te tiene que venir a rescatar un príncipe. Y ese príncipe te va a dar un beso y te va a despertar. Y vivieron felices para siempre. Entonces todo eso está inmerso en nuestra biología, en nuestra memoria biológica, en nuestro ADN, y para poder desfragmentarlo es precisamente a través de buscar esta información. Pero hay otra violencia que es muchísimo más sutil. Son esos controles imperceptibles y abusos de poder naturalizados y legitimados por el entorno social. Predomina, nuevamente hablamos del dominio masculino y buscan reafirmar ese poder sobre una persona que ellos consideran más débiles. Y tiene que ver con esta violencia suave. Más adelante vamos a poner unos ejemplos de qué es violencia suave. ¿Qué es esa violencia suave que no nos damos cuenta? Por ejemplo, estos celos que a veces dices, es que te celo porque te quiero, ¿no? Y entonces dices, ay, ¿cómo me quiere? Porque me cela. Entonces, todos esos detalles, oye, si estamos en una casa y vivimos juntos de alguna manera,
la pareja de repente dice, es que te voy a ayudar a lavar los trastes. No me ayudes. Entonces, es parte de la convivencia diaria en donde todos y todas tenemos que contribuir para un hogar mejor. Esta situación de que la mujer bebe dobles o triples jornadas de trabajo, porque no solamente se ha incorporado a la vida de trabajo para ser también proveedora, sino también el hecho de que pueda tener, que llegue a tener, si tiene hijos, llegue a atender a los hijos, las tareas. Ahora, como office, está sucediendo mucho. O sea, la mujer tiene que hacer, antes se desconectaba y se iba a trabajar y ahí convivía y aprendía. Ahora conecta a la computadora, pero de repente le están llamando los niños. Entonces, esa multitask es otra forma de esa violencia suave que te dicen, es que la mujer tiene la capacidad de hacer 3 cosas a la vez. No es cierto, no la tenemos. Por eso las mujeres terminamos tan estresadas, porque nos venden esa idea también. Ningún ser humano puede hacer 3 cosas a la vez sin que se estrese. Entonces, pero como te venden la idea de que tú sí puedes, entonces te sientes la heroína del cuento y empiezas a trabajar 2 o 3 cosas a la vez. Y eso solamente te lleva a un deterioro de tu salud. Y yo les quisiera poner un ejercicio muy chiquitito. Yo creo que todas y todos los que estamos aquí de alguna manera hemos tenido un acto de discriminación, un acto de violencia, una injusticia que sentimos o simplemente un enojo. Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos, respiren profundo 3 veces, solamente sientan su respiración, inhalen y exhalen a su propio ritmo. Solamente lo único que sí tiene que ser es una respiración profunda, en donde sientan que su estómago se infla, se expande y se relaja. Ahora les voy a pedir que recuerden una situación que hayan vivido de violencia o de simplemente de un enojo, una emoción negativa, cualquiera que sea. Y en este contacto con su respiración, quiero que contacten ahora con su cuerpo. Ubiquen dónde se siente esta emoción en su cuerpo. Esta emoción negativa, enojo, una violencia recibida, a lo mejor una emoción de miedo, lo que ustedes quieran, sencilla, cotidiana. ¿Dónde se siente en su cuerpo? Ahora, vuelvan a contactar con su respiración, inhalen y exhalen profundamente. Igual a su propio ritmo, expanden su estómago y lo relajan. Y quiero que busquen, por favor, en su interior alguna experiencia que hayan tenido de mucha alegría, de mucha satisfacción. Un logro importante, tal vez. Revívanlo nuevamente, como si estuvieran viéndolo en una pantalla y hacen un zoom para ver esa imagen en donde están ustedes y están viviendo un momento muy placentero que les provoca emociones positivas. Y ya que la tengan, quiero que por favor también vayan a su cuerpo y vean cómo está su cuerpo. Escúchenlo. ¿Qué les está diciendo el cuerpo? Quédense ahí disfrutando ese momento y ubiquen en qué parte de su cuerpo se está sintiendo esa emoción, esa alegría, ese momento de, a lo mejor cuando se titularon, a lo mejor cuando lo recibieron en la preparatoria. Un logro importante que les provocó mucha alegría. Y quédense ahí, disfrutándolo. ¿Dónde se siente en su cuerpo?
Ahora sí, volvemos a conectar con nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos 3 veces, sintiendo cómo nuestro estómago se expande y se relaja a su propio ritmo. Y se ubican en el aquí y en el ahora. Y abren sus ojos. Este ejercicio es solamente para que nos demos cuenta. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo me doy cuenta que estoy viviendo violencia si está tan naturalizada? Escuchando a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre tiene algo que decirnos. Siempre nos expresa algo. Y es importante que lo escuchemos, porque eso es precisamente la intuición. Esa es precisamente la memoria biológica que nos dice que estamos en peligro, o que estamos disfrutando. Nuestro cuerpo nos avisa y hay que aprender a escucharlo. Cuando nos avisa, cuando sentimos un dolor en el estómago porque hoy algo me pasó o me sentí que me están violentando y no logro percibir esa microviolencia, pero hay algo que me molesta y que se expresa en mi cuerpo, ahí está la microviolencia. Ahí está esa molestia y ahí nos está diciendo que tenemos que poner un alto, que tenemos que poner un límite. En ese momento, cuando inicia la violencia, es bien importante escuchar nuestro cuerpo, pero también saber expresar lo que nos está molestando de la forma correcta. Y aprender también a escuchar nuestro cuerpo en ese momento de disfrute. Vimos la diferencia. Cuando estamos en una relación sana, de respeto, no vamos a sentir ese nudo en el estómago, ese vacío. Lo que vamos a sentir a lo mejor es maripositas en el estómago, el pecho expandido. Eso es lo que vamos a sentir. A nuestro cuerpo, a nuestro corazón, que se conecta con el cerebro, es al que tenemos que hacer caso, porque el cerebro tiene demasiada información, demasiadas creencias, demasiados pensamientos estereotipados que no nos dejan mirar la realidad. Y si nosotros conectamos con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, ahí es donde tenemos que escuchar y ahí es el momento cuando algo nos está molestando de expresarlo para poderlo detener. Esta frase de Jean William que dice, todo aquello que no se reconoce regresa en forma de destino. Cuando nosotras no escuchamos nuestro cuerpo, vamos dejando pasar esas situaciones, esos actos, esas pequeñas microviolencias, y entonces de repente ya se convierten en algo grande que nos es muy difícil parar, porque además la violencia nos va despersonalizando. Aquí está el círculo de la violencia. El círculo de la violencia es precisamente, se va acumulando la tensión, explota la agresión, viene una parte de culpa y arrepentimiento, se le llama luna de miel, existe una reconciliación, te doy regalos, viene una aparente calma y luego otra vez. Pero ese ciclo de la violencia se convierte en una espiral que nos va dañando primero la relación, la confianza en esa persona, el autoestima, nos va dañando el poder de percepción, el poder de tomar decisiones. Nos va dañando la confianza en el ser humano, la confianza en nosotras mismas, hasta que puede ocasionarnos que nos lleve a la muerte, al psiquiátrico o a la cárcel. Es importante que nos demos cuenta tanto el generador de violencia como la víctima, también el generador le avisa a su cuerpo. Cuando el generador de violencia empieza a sentir esta intención de hacer daño, sentir que tiene este poder, sentir que puede dañar a la persona, también el cuerpo le avisa, también el cuerpo le dice y se va poniendo a lo mejor, siente un calor especial, siente una necesidad de ir hacia adelante para dañar a la persona, a lo mejor un coraje en el estómago porque no consiguió lo que quería. El cuerpo nos avisa a ambos, a la víctima y al generador. Y el generador es en ese momento cuando tendría que parar.
Entre los seres humanos habemos generadores y víctimas y muchas veces ejercemos los dos roles, aunque estemos hablando aquí del tema de mujer. Cuando un generador de violencia, si de verdad quiere detener la violencia, de verdad quiere hacer un cambio en su vida, escuche su cuerpo. El cuerpo le va a avisar, le tiemblan las manos, reconoce un calor diferente, siente la presión en la cara. O sea, esas emociones que siente cuando empieza a acumularse la tensión, es momento en donde él tiene que parar, hacer una introyección hacia adentro, buscar en su intuición de dónde le viene ese enojo, porque ese enojo le viene no solamente de este momento, de esta situación que no pudo controlar, sino también de sus creencias, también de sus estereotipos y también de su historia de vida, también de esas heridas de género y esas heridas que él tiene en las cuales él aprendió a relacionarse a través de la violencia. Y entonces es ahí donde les invitamos a los generadores de violencia que puedan detenerse cuando el cuerpo les empieza a avisar, para que a lo mejor tengan que salir a darse una vuelta a la calle, correr, hacer ejercicio, porque el costo de la violencia va para ambos, no solamente es para la mujer, aunque en este momento, obviamente, por este poder hegemónico, es más fuerte para la mujer, pero hay una pérdida muy grande también en el hombre, que va perdiendo, porque los dos vamos perdiendo en esta espiral de la violencia. No solamente la mujer se despersonaliza, no solamente la mujer pierde autoestima, pierde la salud física, emocional, sino también el hombre. El hombre también va perdiendo, va sintiendo culpa, porque finalmente tiene conciencia, tiene una parte de luz y una parte de sombra. Y esa conciencia también la va perdiendo, porque entonces empieza a acostumbrarse a actuar con violencia. Es importante llegar a este mensaje también a los generadores, no solamente a las mujeres, hombres, mujeres, no quiero generalizar solamente el hombre, pero las cifras no engañan. El hombre ejerce más violencia que la mujer por esta cultura que tenemos patriarcal. Escuchen su cuerpo y reconózcanse cuando están iniciando esa acumulación de tensión, para que puedan cambiarla desde su interior, porque los costos de la violencia en los hombres son muy altos. El hecho de que los hombres no puedan contactar con emociones básicas, como es expresar sus miedos, expresar sus tristezas, también les va poniendo una máscara que después es muy difícil quitarse. Y esta máscara los lleva a quedarse solos, a no ser respetados, también a problemas de salud, de infartos y otra serie de enfermedades que fueron acumulando a lo largo de la vida. La violencia tiene costos muy, muy, muy fuertes para la salud, para la parte social, para la parte individual, para la parte de conciencia. Entonces, yo les invito a hagan una reflexión, les invito a que se acerquen a escuchar su cuerpo. Él es el mejor vehículo para decirles que están ejerciendo un poder, que están perdiendo el control sobre sus actos y que esto también a ustedes los puede llevar a la cárcel, también los puede llevar al psiquiátrico. Es importante que se den cuenta de esto. Y además se van a quedar solos. A muchas veces, aunque no, dicen, es que los hombres y las mujeres cuando tenemos hijos e hijas, el respeto siempre debe ser para los padres, pero también muchas veces son repudiados por los padres, por los hijos, perdón, por la esposa, por la pareja, por la expareja, o sea, también la sufren. Entonces, hagan contacto con el cuerpo. Es de verdad, nuestro cuerpo es sabio y extraordinariamente maravilloso porque nos avisa antes, nos avisa en el momento en que tenemos que parar esto. Y bueno, tenemos el violentómetro de una institución educativa también que ha sido muy famoso sobre cómo se va avanzando en la violencia.
es muy importante que nos demos cuenta que la violencia no se detiene, que es no un círculo, sino que es verdaderamente una espiral. Y que bueno, ¿cuántas formas de violencia tenemos? Pues desde caricias sutiles de violencia, desde obligar a una persona a tener sexo cuando no se tiene, desde ese acoso callejero o ese acoso en la universidad que se da muy comúnmente, desde la forma, el control de tu celular, de tu manera de vestir. Todas esas son violencias, todas esas son formas de violencia que dañan severamente no solamente a la mujer, lo repito, también al hombre. Es un daño que no se repara y que nos puede llevar no solamente, como les decía, a la muerte, a la cárcel, sino también al psiquiátrico, y nos lleva a una vida de soledad en el menor de los casos, nos lleva a una vida de intranquilidad, de culpas, porque después de que se vive la violencia, hablábamos de la reconciliación y la luna de miel. Esto es algo que desquicia, que la culpa nos hace, es un costo muy alto el que pagamos por la violencia. Es importante que tengamos eso en cuenta para que lo detengamos a tiempo. Es una responsabilidad de hombres y mujeres detenerlo. Hoy hay muchos movimientos feministas en donde la polémica es si los hombres son feministas, si son aliados, si se unen o no se unen. No se unan o únanse, no importa, pero solamente hagan conciencia del daño que también ustedes están recibiendo con esa violencia. Hagan su propia introspección, mírense qué pasa en un acto de violencia, cómo cambia su cuerpo, pero también mírense qué pasa después, cómo se sienten, qué costo pagan, qué consecuencias tiene que ustedes la ejerzan. Entonces, esto es para ambos, para hombres y mujeres. Y bueno, veamos por qué una mujer permanece en una relación de violencia? Decimos muchas veces, ay, es que es bien tonta. Incluso el generador lo piensa, dice, ay, yo hago lo que sea y ella se deja. No, no, no. O sea, va un trasfondo muy fuerte. Se tiene que ver con estas heridas de la infancia que ha vivido la mujer, que yo le llamaría que la mayoría de las heridas de la infancia tienen que ver con el género. O sea, las heridas de la infancia tienen mucho que ver con el género, con esta cultura que nos han enseñado. Las heridas de la infancia no solamente en mujeres, también en hombres. Esta educación del sistema patriarcal también nos afecta mucho. Es algo que nos está contaminando las relaciones desde hace muchísimos años, desde que el hombre se hace sedentario o tal vez antes. Esta cultura y sobre todo esta indefensión aprendida que viven muchas mujeres cuando en esta espiral se va agrandando la violencia, se va agravando, podemos perder esta sensación de que no hay otra forma de vivir y nos quedamos resignadas a esto que estamos viviendo porque ni tenemos la fuerza, ni sabemos cómo, y creemos que si nos movemos hacia algún lado, nos van a matar. Y no es así, o sea, si no te mueves de ese lado, te vas a morir, te van a matar. Pero ya no tenemos la fuerza, por eso es tan importante el acompañamiento psicológico desde una perspectiva de género. Es importante acercarnos a personas que tengan estos conocimientos para que puedan cambiar. Y bueno, hablar de las consecuencias de la violencia es la pérdida de la autoestima, nos vamos aislando o la pareja generadora de violencia nos va aislando para poder abusar de nosotros sin que tengamos una red de apoyo. La depresión, que muchas veces nos puede llevar al suicidio, los trastornos de la alimentación, el consumo de drogas legales o ilegales, la salud deficiente, trastornos digestivos, trastornos de sueño, dolores de cabeza, dermatitis, estrés postraumático, angustia, estados de pánico en el menor de los casos. Y en la parte económica, con todas estas consecuencias, a pesar de todo, o sea, sí quiero que dejarme que a pesar de todas las mujeres tenemos capacidad de ser proveedoras, pero aún así tenemos una fuerza impresionante las mujeres porque con todo esto que vivimos muchas veces,
todavía tenemos la capacidad de trabajo. Imagínense si no estamos viviendo la violencia. Imagínense que no vivimos todo esto. ¿Cuál será nuestro potencial como mujeres cuando dejamos y paramos y detenemos y erradicamos la violencia en nuestras vidas? Si aún viviendo violencia durante muchos años y que hemos naturalizado y no nos damos cuenta, viviendo todo esto, somos mujeres sabias, capaces, intelectuales, que estamos en todas las áreas económicas de nuestro país. Imagínense si no lo viviéramos, ¿qué potencial tendríamos? O sea, lo tenemos, pero ¿cómo lo utilizaríamos? Entonces es importante que nos demos cuenta que la violencia daña la economía, no solamente por las atenciones de salud que tenga que atender, sino porque merma la capacidad de hombres y mujeres para la parte productiva. Entonces es muy importante que nos demos cuenta, que hagamos conciencia que la violencia es un cáncer social que daña a hombres y mujeres. Y bueno, obviamente más a las mujeres porque somos las que las vivimos. Los hombres también las viven desde la parte en donde les quitan la posibilidad de expresar sus emociones. Y ahora vamos, ¿qué necesita una mujer que sufre maltrato? Primero que nada, ser escuchado o escuchada con atención y empatía. Sentir que se le cree y se le va a ayudar. Que su verdad y lo que está expresando es importante. Otra de las características como fuimos educadas las mujeres es que sentimos culpa y vergüenza. Es en todo nuestro proceso de vida, todo lo que no hacemos alcanzando las expectativas para las que nos han educado, nos hace sentir culpa y vergüenza. Y muchas veces nos callamos de poder expresar esto que estamos viviendo de violencia y nos lo guardamos y por eso va creciendo. Entonces es importante que podamos tener esta validación de lo que está sintiendo para poderla ayudar. Y también hablaría de los generadores igual, que hablen de su verdad, que expresen lo que están viviendo, porque es ahí donde se va a ir bajando la violencia. Uno, contacten con su cuerpo, dos expresen lo que sienten. Para víctimas y generadores de violencia, incluso para observadores. Contactar con nuestro cuerpo. ¿Qué está pasando en nuestro cuerpo? Dos, por favor, y bien importante, que puedan hacer conciencia de lo que están haciendo para que lo puedan detener a tiempo. Y hablen de lo que está viviendo y busquen ayuda profesional. Bueno, hacer que comprenda, sentir que puede hablar de lo que sucede y que como adultos podemos soportar las experiencias que nos va a contar. Eso es bien importante porque a veces va creciendo en nuestra mente esta idea de culpa, de vergüenza, pero también el daño ya es tan fuerte que permitimos cosas verdaderamente terribles. Entonces, la persona que la va a escuchar, que tenga esos oídos sororos para poder escucharla con empatía, con compasión, con mucha compasión y con esa mano hermana, con ese oído de esa hermana para escucharla y ayudarla. No se sale sola de la violencia. Obviamente, se necesita una red de apoyo para que pueda sostenerla, porque ella ha perdido, se ha despersonalizado, ha perdido esa confianza en ella misma para saber que tiene herramientas y que sí los tiene, pero que tiene herramientas y recursos propios para salir. Entonces requiere de la ayuda externa para poderse poner de pie. Y eso es lo que muchas veces los que estamos en este círculo social podemos hacer por quien está viviendo violencia. Hacerle comprender también que no es la única persona a quien le ocurre algo así. Enseñarle también cifras, decirle de dónde viene la violencia, respetar la expresión de sus sentimientos sin juicios, hacerle entender también que el agresor es el único culpable de lo ocurrido, pero una cosa muy importante es respetar su proceso. No juzgarla, pero también respetar ese proceso que esté viviendo, porque a lo mejor se atreve a contarte
tú la juzgas, le dices a dónde tiene que ir, pero ella no quiere en ese momento. Y no es que no quiera, es que no puede. Ya dio el primer paso. Felicítala por haber dado ese paso. Qué bueno que me lo contestaste. Aquí estoy contigo y cuando necesites te voy a acompañar. Y sola va a regresar. No la forces, no le digas, no, ahorita vamos y vente. No, ella lo va a hacer. Ya dio ese primer paso. Ya tocó la primera puerta, ya rompió el silencio. Acompañemos a las personas y tratémonos nosotras mismas si estamos viviendo una situación de violencia sin juzgarnos, con esa empatía y compasión que podemos darle a otra y ir nada más buscando información a dónde podemos llegar. Hoy hay una aplicación precisamente para que puedan ustedes bajarla, se llama SOS MEX en este momento, y esa aplicación es un botón de pánico en donde avisa a qué personas puedes recurrir, que tú hayas puesto ahí de contactos. En esas estamos Casa Gaviota y la Red Nacional de Refugios también, que estamos buscando precisamente que la gente que está viviendo una situación de violencia se sienta menos vulnerable, que reduzca su riesgo, pidiendo ayuda a esa red que necesita para poder atenderse. Bueno, la violencia no es normal, ni privada. Es un atentado a la violación de los derechos humanos. Entendámoslo así. Ni es normal, ni es privada. Necesitamos romper el silencio y hablar de lo que estamos viviendo, tanto generadores como víctimas. Todas y todos podemos pedir ayuda para atender estos temas de violencia que están destruyendo el tejido social, que están destruyéndonos a nosotras de manera individual y a nosotros como generadores también, quien lo haya sido. No te calles, busca ayuda, denuncia. Por favor, no te calles, tu vida está en peligro, busca ayuda profesional. Es muy importante. Y bueno, estos son los servicios que presta Casa Gaviota. Damos acompañamiento psicológico, descodificación biológica, precisamente a través del cuerpo para sanar todas esas heridas y memorias biológicas que están dentro de nosotros, asesoría legal y tenemos talleres, conferencias y en este momento este botón de pánico que no hemos actualizado la presentación y una comunidad de desarrollo personal para mujeres que se llama Libera tu Poder. Cada mes tenemos nuevas especialistas que nos acompañan precisamente para a todas aquellas mujeres que aún no sienten que estén viviendo violencia, pero que sí sienten esa incomunidad o algo en su intuición que les dice no estás bien, les pedimos que se incorporen a esta comunidad de desarrollo para mujeres que utilizan las tecnologías para poder acercarse a muchísimo más personas. Y bueno, déjenme ver porque ya no pude nuestros datos. Estos son nuestros datos y pues estoy a sus órdenes. No sé si tengamos unos minutos para preguntas y respuestas. Les iba a pasar un video, pero ya no nos da tiempo. No sé si haya momentos para preguntas y respuestas. Doctora, tiene muchísimas preguntas, muchísimas. Probablemente no alcancemos a contestarlas todas. Sin embargo, me gustaría hacerle por lo menos una y le pediría que nos hiciera después un video contestando todas las demás porque de verdad está una más interesante que la otra y no quisiera que se quedaran sin ser contestadas. Voy a leer una entre todas las que tiene. ¿Por qué en esta sociedad las mujeres atacan y denigran tanto a las otras mujeres? Ay, ¿por qué en esta sociedad? Yo creo que no es de esta sociedad, es de todas las sociedades. Si nos vamos a los cuentos de las princesas, de los cuentos de hadas, ¿quién es la bruja? ¿Quién es la que hace daño a otra mujer? ¿Quién es en Blancanieves? ¿Quién es una mujer bella que se convierte en una bruja para dañar a Blancanieves y por qué? Les hago esa pregunta. Nada más váyanse a esa imagen. ¿Por qué? Váyanse a la Sirenita. ¿Quién es la bruja que quiere dañar a Blancanieves?
¿Y por quién? Por un hombre. Esas son las improntas que nos han sembrado, que nos han metido a nuestro interior para pensar que somos las mujeres las que atacamos a las mujeres. Hay varias refranes, mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Todo eso lo tenemos, es responsabilidad de, no sé quién preguntó si hombre o mujer, pero yo quisiera decirle que si tiene esta pregunta empiece a hacer un cambio personal. Las mujeres somos amigas y hermanas de las mujeres y esta sororidad no es de este momento. Solamente también recuerden a qué jugábamos las mujeres, a qué nos enseñaron a jugar, a las muñecas, a las Barbies, a ser bonitas, ¿no? A aspirar un cuerpo de la Barbie. Pero también en estos juegos que jugábamos, nos enseñaron también a compartir, nos enseñaron también a intimar. Yo recuerdo cuando jugaba, y no sé ustedes, ¿a qué jugábamos? Jugábamos al resorte, a Scop, el avioncito, en donde no había a lo mejor ganadores ni perdedores. Jugábamos a hacer la comidita, jugábamos a las Barbies, comadrita, ¿cómo está? Yo muy bien, y ahora me voy a poner este vestido, y ya llegó el Ken. Esos juegos que jugábamos, en donde nos metieron muchas creencias, también nos permitió algo. Nos hicieron desarrollar esta intimidad entre mujeres, el poder compartir. Por eso las mujeres compartimos siempre. Y yo les pediría que vayan a su pasado, a su infancia y a su adolescencia, y ahorita que son adolescentes en la prepa. ¿Quién ayuda a una mujer cuando está menstruando? ¿A quién le contamos esas intimidades? A una mujer. ¿A quién le decimos, oye, no me he manchado? Oye, ¿no traes una toalla? ¿A quién le contamos nuestros primeros encuentros con la sexualidad? A lo mejor no bien definidos, a lo mejor no con una educación sexual, pero ¿a quién se lo contamos? A las mismas mujeres. Entre mujeres nos hemos ayudado muchísimo, a pesar de que nos han dicho que no, a pesar de que nos han inculcado que no. Hay muchas cosas que rescatamos de los juegos de mujeres y yo las invitaría a que empecemos a derribar esos muros para que podamos seguir las mujeres, veamos, no que nos pongan esos muros ni en el Palacio Nacional, esos muros están dentro de nosotros y tenemos que derribarlos y ver cómo sí, no poner atención, yo las invito a no poner atención en esas barreras. Pongamos la intención de derribarlas, esas creencias, todo lo que está en nuestro interior, atención para hacerlo diferente y sobre todo esa emoción de cómo sí vamos a lograr las mujeres defender nuestros derechos humanos hasta llegar a la igualdad. Las invito a eso. Doctora, pues ahorita ya la tenemos comprometida para que nos conteste en un video todas las demás preguntas que tiene, porque de verdad son muchísimas, muy variadas, y nos va a gustar muchísimo tener este video lo antes posible para subirlo al canal de este coloquio y poder escuchar todas las respuestas de estas preguntas. Le agradecemos muchísimo todo su tiempo, lo claro que fue en su exposición, y le deseamos éxito en esta campaña de no violencia hacia nadie, pero sobre todo hacia las mujeres. Le mandamos un abrazo, le agradecemos muchísimo toda su colaboración para este coloquio. Háganme llegar sus preguntas, por favor. Gracias, un abrazo a todas y todos. Gracias y sigamos con la siguiente ponencia.